Bueno, nuestro siguiente y último ponente de la mañana es Jon Bárcena. Jon Bárcena es el arquitecto compañero municipal en el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria y nos va a hacer una comunicación sobre sus dudas respecto a las temáticas que hemos planteado aquí hoy, un poco como planteamiento inicial para luego el debate que planteamos como parte final de la mañana y que va a ser dirigido, controlado por él. Entonces, bueno, pues esta comunicación la va a hacer él, pero luego él va a ser el conductor del debate final de la mañana. Sin más, os dejo con él. Buenos días, Egunon. Yo voy a intentar ser breve. Realmente he venido a aprender y cosas concretas poco tengo que aportar, pero sí que voy a intentar ser un poco el contrapunto, ¿no? Las melodías se enriquecen cuando hay un contrapunto. Entonces, no es que quiera provocar, pero sí que quiero ampliar un poco el foco respecto a esta cuestión que para mí es fundamental, la biodiversidad en la edificación. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Vitoria no ha hecho todavía grandes cosas sobre esta cuestión, pero viendo nuestra agenda y viendo todas las tareas en las que estamos metidos, no me cabe ninguna duda de que nos vamos a ir cada vez metiendo más a fondo. Y para mí, y así lo planteé cuando Víctor, Luis me contactaron y me comentaron que se iba a organizar este foro, lo primero que me vino a la cabeza es que era la oportunidad de iniciar algo, ¿vale? Entonces, para mí esto es un inicio de un camino que es un auténtico reto muy estimulante y en el que espero que a partir de ahora se conforme un grupo de trabajo que haga que esto vaya siendo cada vez mayor. Tengo aquí los focos, desde aquí yo creía que iba a veros, pero no os veo mucho porque los focos están muy potentes. Yo quería empezar con un vídeo, no sé yo si... Estoy nervioso y necesitaba fumarme un cigarrito. Le he dado sin querer, pero vamos, cada vez se van acumulando más pájaros detrás de esta chica y finalmente sale toda nerviosa a avisar a los niños de la invasión que está habiendo de pájaros. Bien, esto es una película de Alfred Hitchcock que todos conocemos. Yo quiero hacer referencias a la cultura, ¿no? Este es un input cultural, esta película, que hay dos generaciones que lo llevamos absolutamente incorporado. O sea, el otro día acompañé al servicio del DENSAC a un aviso en un colegio de que había palomas que estaban molestando en el patio de juegos, y la persona del colegio hizo rápidamente referencia a la película de los pájaros, ¿no? Yo ya había pensado empezar así y me confirmó que hay unas cuestiones más allá de la normativa, más allá de la legislación, más allá de la administración pública, que son cuestiones culturales que creo que tenemos que afrontar, porque pueden estar detrás de que las cuestiones tengan éxito o no.
Vale, no podía tampoco dejar de enseñaros una anécdota que yo creo que no sabe casi nadie. Mi contacto como arquitecto con cuestiones muy concretas de fauna y edificación fue bastante impactante, y nunca mejor dicho lo de impactante, ¿no? Yo empecé a trabajar en el Centro de Estudios Ambientales en el año 2000 a través de un concurso precisamente de unos edificios en la periferia. Este es uno de ellos, un invernadero de cristal, ¿no? Y en mis primeras semanas de trabajo me encontré encima de mi teclado un mirlo muerto en mi puesto de trabajo, ¿no? Bueno, ese fue mi primer contacto así con una de las personas que más me ha ayudado, ¿no? Con Gorka Belamendía en el aprendizaje continuo sobre las aves en nuestro municipio, pero bueno, fue una manera muy radical de enfrentarme a ciertos problemas. Ya os imagináis que el problema lo estaba provocando el edificio que yo había diseñado, precisamente por estar las cristaleras entre dos ambientes que eran cruzados por las aves, ¿no? Y bueno, el problema se solucionó, pero a mí me hizo ver que realmente una persona como yo, amante de los pájaros desde niño, a mí me fascinan los pájaros básicamente porque vuelan. Creo que tienen un privilegio que no tiene ningún otro ser vivo, ¿no? El de volar. Pero jamás se me pasó por la cabeza, esto ya fue hace bastantes años, que una edificación podría convertirse en una trampa mortal para las aves. Y más una edificación que yo había pensado de integración integrada en la naturaleza, etcétera, etcétera. Bien, han pasado muchos años, pero en mi colectivo, en el colectivo de arquitectos, sigue siendo algo muy poco asumido, ¿no? El incorporar los conocimientos asociados a la fauna cuando se hacen los edificios. Bien, se ha hablado mucho de normativas. Y también os traslado mi experiencia, pero porque no creo que sea valiosa, pero sí, en todo caso, en relación a compararlo con otros compañeros, otras personas. Para mí, el carricerín cejudo, en este aprendizaje que, como os dije, empezó de manera impactante en el año 2000, pero que luego fue progresando, el carricerín cejudo pasó a ser un ser fundamental en mis quehaceres, ¿no? Que básicamente, luego explicaré un poquito, tiene que ver pues, con la relación con el Departamento de Urbanismo, que está revisando el Plan General, y bueno, cosas tan concretas como decisiones del planeamiento general. Si tienes a este ser, al carricerín cejudo, en la mente, hace que las cosas, primero, las veas de otra manera, y segundo, que haya cuestiones que te resulten absolutamente obvias, cuando a otras personas no les resultan tan obvias, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un factor, os decía, el factor cultural. Hay otro factor que es el de la experiencia, que también es fundamental. La experiencia de que cada uno haya vivido unas emociones o haya vivido unas experiencias que vayan a transformar luego su labor profesional. Por ejemplo, todas las iniciativas de que los niños o no tan niños vean campañas de anillamiento, toquen, si se puede tocar, si no, no lo toquen, pero toquen animales, vean murciélagos, va a modificar radicalmente la manera en que luego cada uno se va a manejar. Bien, como os decía, yo empecé a intentar ordenar la charla que os quería dar con cuestiones muy básicas que iban encaminadas a empezar a poner los cimientos de trabajos que tengan que ver con la regulación, con la ordenación o con una tarea que sí que me compete más, que es la coordinación de cuestiones ambientales con el Departamento de Urbanismo y con el equipo que está redactando el Plan General para que queden incorporadas. Pero ya os digo que no conseguí avanzar mucho más porque empecé, digamos, a dar pasos hacia atrás, ¿no?
y que me fueron alejando de estos detalles que, por supuesto, son fundamentales. Me fui tan atrás que, investigando sobre todo en la década de los 60, bueno, la película de Hitchcock, temas culturales. Esto es una foto de las expediciones Apolo, ¿no? Creo que es del año 68. Dicen, igual no es así, pero bueno, que es la primera imagen del planeta Tierra con este primer plano de la Luna, ¿no? Donde por contraste entre el vacío y la inmensidad y la absoluta falta de naturaleza de la Luna, la Tierra coge una prestancia absoluta, ¿no? Y parece ser que, aunque bastante antes las bases científicas ya habían ido asentando una nueva conciencia social, es a partir de la década de los 60 donde se empieza a modificar cierta conciencia y se empieza a modificar la sociedad en relación con los valores ambientales. Siguiendo con esta cuestión relacionada con la cultura y la sociedad, a mí me suele gustar decir que utilizar esta figura retórica o literaria que es el oxímoron, ¿no? El oxímoron es cuando en una expresión incorporas dos conceptos que son contradictorios en sí mismos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos en la literatura. Me encanta el de Shakespeare por la primera expresión, feather of lead, ¿no? Que nos va mucho en este congreso, que es plumas de plomo, ¿no? Como en esa expresión hay una contradicción absoluta. Pues posiblemente fauna y edificación, ciudad biofílica, green city, infraestructura verde urbana son verdaderos oxímoron, ¿no? También es cierto que el oxímoron produce en nuestras mentes, las estimula y genera precisamente, nos saca de las zonas de confort y genera situaciones de mayor creatividad. Con esto quiero decir que esto no es que sean entelequias, ¿no? Pero sí que nos ponen ante unas contradicciones muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta para luego actuar y hacerlo bien. Ciudad biofílica es un término que se está utilizando mucho, al menos nosotros lo utilizamos, ¿no? Cuando luego veremos que las ciudades son justo todo lo contrario, están pensadas para justo lo contrario. Pero hay algo que a mí me hace ver que no podemos perder la esperanza, y es que la biofilia la llevamos dentro. Quiero decir, mientras seamos seres humanos, tenemos tendencia, necesitamos la naturaleza. Eso ya está más que demostrado y Miguel Delibes nos lo ha explicado muchas veces, ¿no? Entonces es un recurso que siempre vamos a tener ahí. ¿Por qué un oxímoron, ¿no? La Green City? Bueno, hasta el Neolítico el hombre era un animal más. Aquí estáis viendo el Anillo Verde de Vitoria. Básicamente tiene valores ambientales y también culturales, pero también tenemos un yacimiento arqueológico excavado por Diputación en los años 80 que quisimos poner en valor, ¿no? Es el poblado de Hacha, está en la zona norte del Anillo Verde y es un asentamiento tenemos vestigios del Neolítico y luego también de un poblado romano donde se instruía a la gente a hacerse soldado y a conseguir la ciudadanía romana, ¿no? Bien, en estos momentos, desde luego, no había ninguna discusión sobre ciudad y naturaleza. El hombre empezaba a intentar dominar las reglas de la naturaleza a través de los asentamientos y de la agricultura, básicamente, y también de la domesticar animales para usarlos, ¿no? Pero eran situaciones todavía muy iniciales. Esto es un grabado, representa a Vitruvio, pues creo que en el año 50 a.C., presentando los 10 libros de arquitectura a Augusto. Como ya sabréis, esto está en la base de nuestra
civilización occidental, como muchas más cosas, pero en lo que respecta al urbanismo y a la planificación, que es la disciplina que a mí me apasiona, es una situación fundamental. En la época del Renacimiento, Rafael Alberti recuperó estos libros y bueno, lo que es la configuración de nuestras ciudades están asentadas en estos cimientos culturales, ¿no? Una cultura que parte de una ética, de unos valores, de unos principios de la sociedad, ¿no? A mí también me gusta decir que nuestras ciudades es el artilugio cultural más fuerte, más potente que nos podamos imaginar. O sea, las ciudades son una respuesta clarísima a la ética de nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, las ciudades no hay más que verlas. Esto es Vitoria, es una vista del siglo XVII. Este es un grabado de Benito Casas, pero que hizo copiando un grabado anterior. Representa una ciudad medieval que básicamente lo que hace es formalizar clarísimamente la distinción entre lo natural y lo no natural, o sea, entre la naturaleza y la ciudad. Y esto es una lucha, una progresión que ha durado cientos de años, ¿no? Y en todo caso, lo que hay en el borde de la ciudad son huertos que de nuevo vuelve a ser naturaleza domesticada. Esto es Burgos, creo que es Burgos. Sí. Más en la época del Renacimiento, donde de nuevo volvemos a ver clarísimamente esa distinción entre lo que es la ciudad y lo que es la naturaleza. Y la sociedad y el ser humano clarísimamente lo que había hecho siempre era precisamente intentar diferenciarse y protegerse de la naturaleza. No voy a entrar en cuestiones de arquitectura, pero podríamos hacer este mismo juego no con el urbanismo, sino con las edificaciones, ¿no? Como las edificaciones también eran una respuesta clarísima de esa concepción del mundo que teníamos. Uno de los primeros ejemplos, así a nivel de arquitectura, de dar la vuelta y buscar una integración en la naturaleza, se dice, ¿no?, que es la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, en contraposición a otras arquitecturas. Pero bueno, llegamos a la ciudad actual, ¿no? Esto es Salburua, en Vitoria. Posiblemente esta sería una vista de una cigüeña, perfectamente podría estar teniendo esta visual de la ciudad, ¿no? Con estas 4 torres y lo que es el borde del Anillo Verde. Entonces, aunque nos cueste admitirlo, y por eso decía que hay que ser muy conscientes de cómo es nuestra sociedad y cuál es nuestra ética, Vitoria, con este aspecto tan agradable y siendo una de las ciudades absolutamente de referencia, yo creía que no había que explicar muchas cosas, pero ciertamente hay muchos que sois de fuera. Luego igual digo las 4 cosas que tenéis que saber de Vitoria. Básicamente en el año 2012 recibió, digamos, el título de Green Capital, ¿no?, Capital Verde Europea, y detrás de eso no estaba solamente el Anillo Verde, sino muchas otras cosas: movilidad, gestión del agua, políticas sociales, etcétera, etcétera. Pero Vitoria, como todas las demás ciudades, sigue siendo básicamente una ciudad no biofílica, y lo estamos viendo en este congreso de manera bastante clara. Bueno, esto cuando tenía yo el grabado del siglo XIX y vi estas fotografías esto es justo en el otro lado, ¿no?, Zabalgana, y bueno, pues esta es nuestra sociedad, estos somos nosotros, ¿no?, y estas son nuestras ciudades. Vitoria, como os decía, es un municipio en principio cuasi perfecto. Los técnicos que trabajamos aquí nos podemos
sentir privilegiados porque es casi como tener en un laboratorio, en un libro de texto, los ingredientes para poder hacer las cosas bien. Tenemos un tercio que está urbanizado, un tercio que es un ámbito agrícola, además alimentado con 64 pueblos, y otro tercio un ámbito forestal más natural, ¿no? Y además, aunque aquí no se ve, estamos ubicados en un punto de charnela entre lo que es el eje cantábrico, los Pirineos y luego lo que vendría hacia los Alpes. Entonces, tenemos muchas oportunidades de avanzar en ese cambio de cultura que nos lleve a una ciudad diferente a la que tenemos. Lo mismo, esta la ponía por si no lo conocíais. El Anillo Verde es muy famoso, toda la red de parques interiores. Digamos que Vitoria sí que ha consolidado unas políticas y unas formas de hacer que hacen que en principio sea una ciudad sostenible o resiliente. Pero lo que yo suelo insistir es que eso no es así. O sea, que es que otra cosa es que desde los congresos, los simposios y el trabajo de cada técnico pensemos que nuestra ciudad está funcionando estupendamente, pero básicamente es una ciudad representativa de nuestra sociedad y nuestra sociedad sigue dentro de una ética, de una visión del mundo antropocéntrica en la que los animales en la ciudad pues no tienen cabida, digamos, ¿no? Y eso es lógico, y hasta ahora era lógico. Hasta ahora era lógico hasta que hemos llegado, luego vuelvo a estas, a esto, ¿vale? O sea, las cosas van a cambiar, yo eso lo tengo claro. La sociedad va a cambiar, la cultura va a cambiar y las ciudades van a ser diferentes, pero todavía no lo están siendo. ¿Y por qué va a cambiar? Pues porque nos estamos yendo al garete, ¿no? Eso es obvio. Esto acaba de salir hace 2 o 3 semanas y si en París en el 2016 decían que había que no pasar de los 2 grados, pues ahora ya nos avisan, no hay que pasar de 1,5 grados en el sobrecalentamiento, porque las transformaciones y el efecto dominó luego va a ser incontrolable. Entonces, cuestiones como por qué la biodiversidad en la ciudad, creo que nos lo explicó ayer Miguel Delibes de manera magistral, yo creo que ya no habría que, a nivel científico, no es discutible, en todo caso nos queda la tarea de divulgación, ¿no? Pero lo importante sería ver cómo conseguimos empezar a tener una nueva ciudad, una ciudad diferente a las que conocemos ahora. Está claro que esa ciudad va a llegar cuando la sociedad cambie, ¿no? Yo veo líneas, veo caminos muy interesantes. Para mí, ya sabemos que esto va por modas, por ciclos, cada década toca una expresión diferente, pero esta yo creo que sí que, la de los servicios ecosistémicos, que es lo que os iba a explicar ahora, sí que es una línea que me parece fundamental, ¿no? Que es que empecemos a incorporar mucho más conocimiento que el que normalmente aplicamos a la hora de estudiar cómo funcionan nuestras ciudades y que esos conocimientos también se acaben reflejando en el planeamiento, ¿no? Por ejemplo, en el plan general. Los servicios ecosistémicos pues son los servicios que prestan los ecosistemas, pero es que son servicios fundamentales, lo que pasa es que no se han cuantificado hasta ahora. Quiero decir, no son una elección, es decir, si no hubiera servicios ecosistémicos no funcionarían las ciudades ni funcionaría el territorio. Lo que se está intentando ahora es incorporar los servicios ecosistémicos a la planificación, a la ordenación o al entendimiento que tenemos de la ciudad. Esto ya se ha empezado a hacer en Vitoria. En el 2012 fue, yo creo, el 2012-2013 empezamos ya a elaborar los primeros documentos desde el Centro de Estudios Ambientales y desde otros departamentos. Dentro de los servicios ecosistémicos tenemos la biodiversidad, ¿vale? ¿De acuerdo? En los puntos 10 y 11.
hicimos un planteamiento de nuevo abstracto de una red de espacios núcleo, de nodos difusos, nodos principales, nodos secundarios y corredores. Quiero decir abstracto porque básicamente esto tiene la virtud de que te permite diferenciar en cuanto a normativa lo que se puede hacer o no se puede hacer en diferentes espacios, pero cualquier ecólogo un poco serio sabe que es arbitrario muchas veces, y aunque sí que es cierto que unos espacios los consideramos más valiosos que otros, todo en sí está funcionando relacionado con los servicios ecosistémicos. Bien, aquí la edificación y la fauna es posiblemente uno de los factores menos estudiados en Vitoria, ¿vale? Cuando hicimos todos estos documentos, que ya han pasado bastantes años, la fauna y la edificación, es de los aspectos menos estudiados. Sí, la biodiversidad, donde más hemos trabajado en Vitoria, un poco yo veo muchos paralelismos con la ciudad de Barcelona, ¿no? Es en intentar modificar los hábitos en la gestión de los espacios verdes e intentar, estos son unos gráficos, por ejemplo, que hicimos para una publicación que hablaba de el antes y el después de incorporar los servicios ecosistémicos en la ciudad, que sería una expresión que está mal. No estamos incorporando los servicios ecosistémicos, los estamos evidenciando, ¿no? Los estamos midiendo o poniendo por delante. Bueno, pues sí que es cierto que en esta fase la edificación y la fauna no fueron factores que se trabajaran lo suficiente. Pero la realidad es esta, quiero decir, esto es de hace 3 semanas, ¿vale? No es nada fácil, o sea, la sociedad, que la sociedad somos todos, además, yo también, luego hablaremos, no hay ni buenos ni malos, por eso el tema de las denuncias y el tema de pelearnos, pues no le veo mucho sentido, quiero decir, la sociedad somos todos, la sociedad no ha cambiado, ¿vale? Entonces, sigue siendo muy difícil gestionar un espacio verde de manera diferente a mantener el césped continuamente verde y siempre a la misma altura en una ciudad como Vitoria. Ya supongo que en las otras ciudades tienen dificultades incluso mayores, ¿no? Y ya hemos explicado muchas veces la diferencia que hay entre una zona verde gestionada de una manera o de otra. Y luego los espacios de oportunidad están desapareciendo. O sea, no es que aparezcan más, sino que van desapareciendo. La otra foto, también es de hace 3 semanas. Es una gran operación que se está haciendo en el centro de la ciudad y se está trabajando en las manzanas interiores donde antes había grandes árboles, porque antes en esos espacios interiores había huertas, ¿vale? Estamos hablando del ensanche de hace 100 años en la ciudad. Y bueno, esto en Barcelona que os voy a contar, ¿no? De los que venís de Barcelona, pero en otras ciudades tenéis también estos ejemplos de auténticos reservorios dentro de la ciudad en estos patios interiores de manzana. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que hemos ido haciendo un garaje, hemos ampliado el local comercial, hemos tatite, y al final aquí, por ejemplo, ha habido una operación de un empresario que ha comprado todos los locales de la manzana y va a hacer una gran operación comercial. ¿Qué fuerza tiene el Centro de Estudios Ambientales o la Unidad de Biodiversidad y Espacio Público donde trabaja Luis Lobo frente a estas actuaciones? Pues seguimos teniendo poquita fuerza. Yo suelo poner un ejemplo que una de mis experiencias más clarificadoras en cuanto a lo que enriquece fijarte en los pajaritos tuvo que ver con empezar a ver a un colirrojo tizón en un balcón interior de un patio de manzana al lado de ¿no? Que me hizo a partir de ahí ir apuntando en un librito cuando iban apareciendo las diferentes aves y luego iba a buscar a un manual qué pajarito era ese. Ese entretenimiento hizo que luego fuera mucho más sensible a que desaparezcan digamos, el contexto edificado que permite que esa fauna habite en la ciudad. Vale. Normativa.
Aritz nos ha hecho la labor, ¿no?, de enredar y de explicarnos nuestra propia normativa, por lo tanto yo no voy a ahondar ahí, ¿no? Ha dejado también bastante claro Aritz los problemas de coherencia que tenemos en esa normativa. Pero bueno, lo que yo suelo decir, en lo que más cerca tengo, que es el plan general, como testigo, no es que lo esté redactando yo, es que las bases jurídicas las tenemos y están perfectamente asentadas. Quiero decir, eso no es excusa. La normativa actualmente en cuestión de planificación urbana sustenta perfectamente cualquier actuación o decisión que quiera tener un político o un técnico respecto a dar pasos hacia una ciudad diferente a las que tenemos hoy en día, ¿vale? O sea, digamos que la base jurídica nos permite infinitos desarrollos de nuevas formas de entender la ciudad. Y el marco estratégico, al menos en Vitoria, pues no podía ser mejor, ¿no? Tenemos este documento. En todo caso, lo tendrían que explicar otras personas. Yo, de nuevo, he sido un testigo desde el Centro de Estudios Ambientales sobre este documento, pero que básicamente yo, repasando su contenido, las 4 o 5 cosas básicas que se han estado diciendo en este congreso las tenemos ya en nuestro marco estratégico, ¿no?, del año 2014, sobre lo que habría que hacer. Bueno, esto es un extracto que habla sobre la edificación. Tenemos digamos, unas normas supramunicipales. Estos son las directrices de ordenación del territorio. Sería lo que está en la punta de la pirámide. Luego están los planes parciales, los planes territoriales. Si uno ve las DOT, empieza a comprender las grandes contradicciones de esta sociedad, ¿vale? Porque hoy en día no falta ningún capítulo que hable sobre sostenibilidad, resiliencia, igualdad, equidad, justicia social. Todo eso está en las directrices de ordenación. Pero luego también está clarísimamente una implantación sobre el territorio que sigue siendo la del desarrollo, ¿no? Y bueno, pues esto genera muchas contradicciones. Nuestro plan general, bueno, el plan general está en una situación delicada, sobre todo porque está tardando demasiado en salir adelante. Cuando hacía referencia el abogado a lo que dice el plan general, hombre, es que lo que estaba leyendo es de 1998. Es de 1998, que aunque luego veas que está el texto refundido, se aprobó en el año 2003, hombre, hemos andado muchísimo desde entonces, ¿no? Y las bases que han sido aprobadas por todos los grupos políticos y por todos los técnicos de cómo tiene que ser nuestro nuevo plan general, de nuevo, no dan excusa para decir que es que no se puede. Se puede y muchísimo, ¿no? Ciudad sostenible y energéticamente eficiente, etcétera, etcétera. Otro marco jurídico es el Código Técnico de la Edificación. Y aquí hago una reflexión. Yo suelo decir, claro, yo estoy convencido, ya os digo, convencido. ¿Por qué? Por lo que os decía antes del grado y medio. Es que si no es así, desaparecemos. Y como no vamos a desaparecer, porque ya veréis cómo espabilamos, va en el Código Técnico, dentro de 5, 6, 7 años, habrá un cuadradito, ¿vale?, que será el documento básico biodiversidad. Es que no puede ser de otra manera, pero hoy en día no está. Hoy en día el Código Técnico, que es, digamos, la Biblia del arquitecto o del constructor, seguridad estructural, lógicamente, incendios, accesibilidad. Accesibilidad hace unos años no estaba, seguridad de utilización, eso tiene que ver con que no te puedas caer por el balcón y estas cosas, salubridad, fundamental, protección frente al ruido y ahorro de energía. No viene nada sobre la biodiversidad. Bueno, yo estoy convencido que en el Código Técnico de dentro de unos años será obligatorio que un edificio en su concepción tenga en cuenta la biodiversidad, la tenga en cuenta de manera integrada, no como ahora.
Bien, y yo hago una referencia al ahorro de energía. Yo suelo decir que ahora estamos con el tema de la biodiversidad como se estaba en los años 80 con el tema de la energía. Entonces hablábamos de edificios bioclimáticos, no sé si os acordaréis, y entonces estaban pues algunos arquitectos que eran activistas, luego había algún iluminado y luego la gran mayoría eran cuestiones que no le importaban, ¿vale? Esto está en la década de los 80. Bueno, hoy en día está en el Código Técnico de Ahorro de Energía y a partir de mes y medio, el 1 de enero del año que viene, todos los edificios públicos en España, por ley, tienen que ser casi neutros en carbono. Eso significa que, aunque no quieras, la tecnología aplicada a cualquier edificio que se vaya a hacer a partir de ya va a garantizar que ese edificio prácticamente no va a consumir energía. Bueno, pues ya veréis como ahora estamos con artefactos y estamos con cosas anecdóticas cuando hablamos de biodiversidad y edificación, pero no hay otra que quede integrado de manera clara dentro de unos años. Bien. Pequeñas propuestas, ¿no? Y termino. Propuestas que al menos yo voy a intentar empujar, ¿no? Desarrollo de programas específicos de divulgación y educación en los colegios. Cuando digo que voy a intentar impulsar, pues con mis compañeros del Centro de Estudios Ambientales, con el responsable de educación o de divulgación, le haré ver, bueno, las palomas son un gran problema por muchas razones y está muy relacionado pues con los hábitos de los escolares, ¿no? Bueno, no sería difícil empezar a enseñar que, bueno, los escolares y todos los demás, ¿no? Que toda esa comida que queda en la calle hace que las colonias de palomas principalmente pues vayan a más, ¿no? Y distinción de los tipos de fauna de la ciudad también es fundamental, ¿vale? No he hablado de la cuestión de los grupos animalistas. Para mí es un indicio de que las cosas están cambiando. Me parece una oportunidad impresionante aprovechar. Ahora hay dos tendencias muy importantes que para mí son indicios de que la sociedad está cambiando, que es el movimiento feminista, la cuarta ola que llaman, pero también el movimiento animalista, ¿no? Pero bueno, también tiene muchos peligros. Cuando hablo aquí de distinción de los diferentes tipos de fauna de la ciudad, es importante también campañas de divulgación que tengan que ver con los animales. Bueno, 2, manual de buenas prácticas dirigido al colectivo de profesionales de la construcción. Hemos visto 3 ejemplos ya en estas jornadas. 3, desarrollo de una ficha de integración de la biodiversidad que caracterice las condiciones que concurran en un proyecto edificatorio y que sea una forma de autoevaluación, de tal manera que cualquier promotor o cualquier persona tenga a disposición una ficha muy sencilla que ya le va a dar unos indicios de hasta qué punto su intervención tiene necesidades o intereses relacionados con la biodiversidad. La cuarta es obvia, ¿vale? Y la estrategia de biodiversidad lo deja bastante claro. Un seguimiento de cerca del equipo que está redactando el plan general para que se incorporen estas cuestiones. La quinta, creación de incentivos para que la ciudadanía valore y potencie la biodiversidad de sus comunidades y viviendas, otorgamiento de etiquetas eco-friendly, ecolaguna, habrá que buscar la palabrita, no solo asociadas a beneficios económicos, sino también al fortalecimiento del sentido de pertenencia y el orgullo de la comunidad. Para mí vuelve a ser el elemento fundamental. No las medidas coercitivas, ni las multas, ni las denuncias, sino el cambio y la experiencia de cada ciudadano. Aquí hay un ejemplo muy bonito en Nueva York, pero tiene que ver con los espacios verdes, con los parques. Aquellos lugares donde protegen a cierta comunidad de flora o fauna interesante, el ayuntamiento les pone un cartelito. Entonces tú vas por Nueva York y vas viendo que hay unas comunidades que tienen allá su cartelito de que son eco-friendly y explican por qué. Pues aquí se podría hacer algo parecido. Lo de las ayudas económicas que nos comentaban desde Diputación puede ser un inicio, pero está claro que no puede ser el camino, ¿no? Que no podemos monetizar de tal manera la conciencia social del valor de los animales. Pero estoy convencido que si a una comunidad le haces un diseño bonito, el periódico saca una foto y explicas que le han dado una etiqueta de eco-friendly porque tiene una comunidad de murciélagos, es que enseguida toda esa comunidad va a empezar
a tener orgullo de eso. Desarrollo de un programa piloto de incorporación de medidas de promoción de la diversidad en los servicios de equipamiento municipales. Ahora os explico con las últimas fotos una propuesta muy concreta. Creación de un grupo de trabajo mixto, público-privado, en torno a la figura del Simposio Internacional, ¿vale? De aquí algo tiene que salir. Y consolidación del simposio. Yo tengo un poco de morro aquí porque no he sido el que ha currado, ¿no? Sobre todo han currado Luis y Delian y Marta y muchos voluntarios, pero yo creo que esto hay que consolidarlo. Bueno, respecto al programa piloto, y de nuevo me estoy comprometiendo, pero es la manera de no resultar pedante, ¿no? Con lo que uno dice. Tengo el absoluto privilegio de tener entre mis manos sacar adelante el proyecto de rehabilitación de la harinera del Áncora de Bechuco. Esto es una fábrica de harinas que está en la ciudad, que está en el Zadorra, en el Anillo Verde, ¿vale? Y que es algo impresionante, ¿vale? Es algo impresionante. Si lo veis así no tiene mucho interés, pero bueno, es que esta es una fábrica harinera que se construyó en 1853 y dejó de funcionar en el año 2003. Ahora lleva ya 15 años abandonada. 150 años funcionando. Tiene dentro auténticos tesoros de patrimonio industrial. Tiene máquinas del siglo XIX y máquinas de inicio de los años del siglo XX, de inicio del siglo XX, y hay una superposición de tecnologías impresionante. Bueno, el ayuntamiento se hizo con este edificio. Queremos que sea nuestro buque insignia en los próximos años respecto a la estrategia agroalimentaria. Por eso el Centro de Estudios Ambientales y por eso hemos podido meternos con este asunto, ¿vale? Pero claro, no quiero que me pase como lo que me pasó en el edificio que os he enseñado del invernadero de cristal, ¿no? Y entonces, bueno, estoy convencido que aquí tiene que haber de todo, entre otras cosas porque debajo, esto es una harinera que esto es un plano ya de un proyecto de ejecución que redactamos hace unos años, ha quedado obsoleto y estamos revisando, pero sirve para enseñaros que está asentado sobre un antiguo molino medieval, por lo tanto tiene valores arqueológicos fundamentales, pero claro, hay todos unos estratos de diferentes alturas que estoy convencido, pero me tienen que ayudar los expertos, que hay una comunidad aquí no humana que habrá que poner en valor. Y además, ya me habéis dado muchas ideas. La cubierta es lo único nuevo, ¿vale? Lo único que se hizo hace 30 años, justo antes de que cerrara, se hizo la cubierta. Todo lo demás, tal cual lo estáis viendo, es de 1853, cosa que es impresionante. Bueno, claro, aquí ya me he empezado a imaginar muchas actuaciones que podrían ser un proyecto piloto respecto a la biodiversidad, y no solamente de aves, ¿no? Bueno, termino ya. Hay evidencias sobre todo de las palomas, y bueno, el otro día, la semana pasada, también estuve hablando con una señora que alimenta gatos. Esto me puso en contacto con la asociación, vi que hay una comunidad de 15 o 16 gatos, empecé a ver que detrás de eso hay bastante complejidad y lo vamos a intentar hacer bien. Todos esos recipientes son pues lo que al edificio no se puede entrar, o sea, no hay manera de acceder, digamos, porque se tapió, ha tenido muchos actos vandálicos. Nosotros tenemos una llave para entrar. Yo me encontré con todo esto y resulta que hay una gatera y a la comunidad de gatos se les alimenta. Luego estuve hablando con la señora, luego ya me llamaron del DEMSAC. Bueno, resulta que hay un convenio y vamos a ver la manera. Esto hasta dentro de un año no van a entrar aquí las máquinas, y entonces pues puede ser también bonito o interesante cómo se gestiona a esta comunidad de gatos. Y bueno, pues yo termino ya. Y Víctor, igual organizamos un poquito ahora cómo va a ser la mesa y directamente... Jordi, sí, perdona, Jordi. Bueno, esto es lo que os quería transmitir.
antes de ayer, ¿no? Que se montó.